Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter modelo Seiko, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter modelo Seiko. Está tejido a 2 agujas y es una talla mediana. Empezaremos a tejer de abajo hacia arriba y en la segunda parte nos concentraremos en las mangas. Para empezar a tejer este lindo suéter, vamos a empezar desde la parte de abajo del suéter tejiendo de forma circular, con agujas circulares obviamente. Las agujas que estoy utilizando son las de 4.5 milímetros para todo lo que va a ser elástico retorcido. Y el cuerpo utilizaremos de 5 milímetros. Vamos a montar 167 puntos de forma que quede elástica. Y estoy tejiendo 6 centímetros de altura en puntada elástico retorcido. ¿Ven? Queda de esta forma. Si ustedes no saben tejer esta puntada, en el tutorial anterior ya he mostrado cómo tejer esta puntada con las agujas circulares y con las agujas rectas convencionales. ¿Por qué no lo coloco en este tutorial? Porque esa puntada lo quiero utilizar para otros suéteres y quiero que ustedes puedan verlo y encontrarlo fácilmente. Pero así como una explicación rápida, podemos ver, este es el punto en derecho que normalmente nosotros tejemos por acá, pero lo retorcemos por atrás, colocando la aguja por atrás y tejiendo. Y los puntos en revés siempre serán en revés. ¿Ven? Retorcido y en revés. Así, muy sencillo. Si quieres ver el tutorial en caja de descripciones, lo voy a dejar por si decides tejerlo de forma circular como yo o tejerlo con las agujas rectas. Bien, actualmente habíamos montado, les dije, 167 puntos, pero a la hora que unimos, un punto se disminuye y ya tenemos los 166 puntos. Recuerden que todo esto lo explico en el tutorial anterior. Una vez que estamos aquí, ven que coloqué la marca para saber cuándo es la vuelta, ya podemos cambiar a las agujas de 5 milímetros y empezamos a tejer 2 vueltas todo en derecho. Y vamos acá, estas son las agujas de 5 y ahora ya todo es en derecho, 2 vueltas, ¿sí? Recuerden que como son agujas circulares, los patrones siempre se van a tejer por el lado de adelante. Una hilera se hace el diseño y la siguiente que vendría a ser como la parte de atrás. Igual lo vamos a hacer juntos. Bien, tejan estas 2 hileras todo en derecho o 2 vueltas en derecho y nos vemos para hacer los patrones. Que recuerden que los patrones los van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya terminé de tejer estas 2 vueltas, todo en derecho, así se está viendo. Y ahora ven aquí unas marcas. Estas marcas de aquí es para separar dónde va a ser el diseño. El diseño de los patrones equivalen a 23 puntos, que por adelante 23 y para la espalda 23. Quiero que ustedes cuenten y deben de tener 166 puntos. De la cantidad de puntos que tengan, no importa la talla que estén tejiendo, busquen la mitad, 166. Entre 2 es 83 puntos, por lo que esta es la mitad. De los 83 puntos, los 23 puntos del centro serán el patrón. Aquí tanto por adelante como por atrás. En este caso, de los 166 puntos, aquí donde empezamos la vuelta, he separado 30 puntos
23 puntos para los patrones y acá sería 30 puntos, 30 puntos, 60 en total, ¿verdad? Luego 23 y luego otros 30 más. Así he separado los puntos. Ustedes, si tienen más o menos cantidades, recuerden que ya lo tendrían que hacer. Ahora empezamos la primera vuelta. Nosotros nos vamos a concentrar más en el patrón del centro, los 23 puntos del centro, ¿sí? Yo solo voy a explicar una vez y la parte de acá ustedes ya lo vuelven a repetir, por eso están las marcas. Donde no hay diseño es todo en jersey, salvo los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos antes de los patrones que se va a tejer en revés. Y todo esto lo vamos a hacer juntos. ¿Ven? Hasta 2 puntos antes de la primera marca voy a tejer todo en derecho. Y estos 2 puntos antes de la marca se teje en revés. Ahí estamos. Ahora paso la marca, que lo voy a cambiar por este de acá, por comodidad. Y acá tenemos los 23 puntos de los patrones. Empezamos. Recuerden que los patrones se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y si quieres aprender cada símbolo, ya hemos hecho un tutorial que voy a dejar acá en caja de descripciones por si deseas verlo pausadamente y más lento. Les recomiendo primero practicar antes de empezar con estos patrones, ¿sí? Familiarícense primero. Igual lo voy a repetir en forma de repaso. Empezamos. El primer punto es un círculo, que significa una lazada. Las rayas verticales es tejer en derecho y vemos 3. 1, 2, 3. El siguiente símbolo inclinado hacia la derecha es 2 puntos juntos. La raya horizontal es un revés. El siguiente símbolo inclinado hacia la izquierda es disminución simple. Nuevamente 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada, un derecho, lazada, 3 derechos. 1, 2, 3. Símbolo inclinado hacia la derecha es 2 puntos juntos. Un horizontal es en revés y disminución simple. 3 derechos. 1, 2, 3. Y el círculo es una lazada. Paso la marca, que nuevamente también lo voy a cambiar por este. Y recuerden que, como les dije, 2 puntos antes de los patrones y 2 después se va a tejer en revés. 1 y 2. Ahora todo esto hasta 2 puntos antes de la marca, nuevamente todo es en jersey, en derecho, ¿no? Y en los 23 puntos lo repiten igual que acá. Yo solo voy a repetir una vez. Entonces cuando vuelva a llegar otra vez aquí, nos vemos, ¿sí? Para la hilera 2. Voy a colocar esta marca para que ustedes al verlo sepan que este es el primer diseño que estamos haciendo, ¿sí? Acá. Este es el primero y ustedes ya se encargan de estos 23 puntos. Bien, ahora sí voy a terminar la vuelta y cuando llegue aquí nos vemos. Ya estamos nuevamente aquí y nos toca la hilera 2. Recuerden que ya tejí repitiendo este lado y en la espalda. Y empezamos aquí. Recuerden nuevamente los 2 puntos antes de los patrones y los 2 últimos se teje en revés. Revés, paso la marca y todas las hileras que sean pares se tejen tal como se encuentra. Como es de forma circular, por ejemplo, donde es revés y donde ha sido tejido en derecho es en derecho, incluido las lazadas.
Si van a tejer este patrón con agujas rectas, que es un lado y luego voltean, la parte de atrás tienen que tejer lo contrario para que se vea como adelante, como muestran los patrones, ¿sí? Bien, hilera 2, vamos a tejer 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Las hileras pares no es necesario ver los patrones porque, como les dije, ya notamos dónde toca en derecho y cuándo es en revés. Que las lazadas también son en derecho. Ven, acá hay un revés. Y ahora, ¿cuántos vemos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá está el revés. Y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Paso la marca y los 2 puntos después de los patrones es en revés. Ahí estamos, ¿ven? Ahora ustedes continúen toda la vuelta y nos vemos en la hilera 3 cuando estemos aquí otra vez. Nuevamente aquí, ahora nos toca la hilera 3. Primero tejo estos 2 puntos en revés, paso la marca y ahora sí, vemos en los patrones lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos, 1, 2, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, este creo que es el centro, un revés, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, 2 derechos, lazada, un derecho y lazada. Paso la marca y los 2 revés del... Bien. Y ustedes continúen, den la vuelta nuevamente aquí y nos vemos en la hilera 4. Hilera 4, que esta será la última vez que repito las hileras pares. Como les dije, es tejer como se encuentra. Por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en derecho, acá hay un revés. Igual pueden guiarse también con los patrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá está, ven, revés, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, nuevamente 3 derechos, 1, 2, 3, un derecho y 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso la marca y ustedes continúen tejiendo y nos vemos en la siguiente vuelta aquí, que sería la hilera 5. Así se está viendo hasta el momento y nos toca ahora la hilera 5. Empiezo con una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos y quiero que vean estos dos que son un revés, que es este mismo, y disminución simple.
un derecho, este es el punto central de los 23, revés, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, lazada, 1, 2, 3 y lazada. Den la vuelta, la parte de atrás ustedes ya saben, lo tejen tal como se encuentra y nos vemos en la hilera 7. Ya tejí la hilera 6, que es como se encuentra, y nos toca la hilera 7, donde es una lazada, 5 derechos, una lazada, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un revés, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, lazada y 5 derechos. Hasta el momento se está viendo de esta forma, no se aprecia muy bien, todavía tenemos que tejer un poquito más de altura para que se vea más. Bien, termina en toda esta hilera, la hilera 8, que es cuando lo tejes tal como se encuentra, y nos vemos en la hilera 9. Ahora nos toca la hilera 9, pero antes estaba olvidando de decirles algo muy importante. Nosotros habíamos empezado con 167 puntos. Al unir hemos disminuido un punto, ¿verdad? Para unir de forma circular, así que debemos de tener 166 puntos. Hasta la hilera 3, en donde se ha disminuido 2 puntos de más por cada diseño. Quiere decir que si teníamos 166 puntos y se ha disminuido 2 puntos en este y 2 puntos en el otro diseño, que serían 4, nos quedamos con 162 puntos. Pero no se preocupen, porque en la última hilera es donde vamos a recuperarlo. Porque si ustedes ven en los patrones, cada disminución que hay, que viene a ser 2 puntos juntos o disminución simple, tiene que ser compensado con una lazada para que tengan la misma cantidad de puntos. Si ustedes observan, la hilera 3 tiene solo 4 lazadas y 6 disminuciones. ¿Ven? Entonces hay 2 puntos menos a partir de allí. Pero si vamos a la hilera 11, vemos que hay más lazadas que disminuciones. En la hilera 11 es donde se está haciendo el aumento. Pero bueno, ahora nos toca la hilera 9, donde empezamos con una lazada y 11 derechos. 3, 4, 5, 6, 7. Una lazada, y acá disminuiremos 2 puntos, de los cuales retiro este sin tejer, tejo estos dos, este punto en revés y este en derecho, los tejo los 2 puntos juntos en derecho, y el que retiré sin tejer lo levanto y montamos acá, allí. Ahora un revés, y estos 3 serían en 3 puntos juntos acá. 3 puntos juntos, una lazada y 7 derechos. Lazada, y hemos terminado la hilera 9. Continúen, den la vuelta, y cuando estemos en la hilera
10 lo hacen ustedes solos y la 11 nos vemos para que vean cómo se aumenta esos puntos, que es ya con las lazadas, ¿sí? Ahora nos toca la hilera 11, que ya es la penúltima hilera, donde empezamos con una lazada y 11 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derechos, y aquí hicimos una lazada, con este estamos aumentando ya un punto, otra vez otra lazada y estos 3 puntos juntos. Una lazada, nuevamente 9 derechos, ocho, 9 y otra lazada más, donde ya hemos compensado, y quiero que cuenten, y tenemos los 166 puntos. Bien, la hilera 12 de los patrones es los 23 puntos, es tejerlo todo en derecho, ¿ven? Todo tal como se encuentra, entonces todo es en derecho. Luego vuelven a repetir desde la hilera 1 a la 12, de la 1 a la 12, y va a ir formándose aquí unas hojas. Aquí no se nota bien, hay que repetir varias veces para que se note. A ver, esta es una muestra que estuve tejiendo, y acá podemos ver mucho mejor cómo queda esta puntada de hojas, tanto en la espalda como en el delantero va a quedar. ¿Ven? Queda muy bonito. Las mangas también va a tener este mismo diseño. Van a continuar repitiendo de la hilera 1 a la 12, de la 1 a la 12, de esta misma forma. Vamos a tejer para esta talla unos 31 a 32 centímetros. Si fueran 32 centímetros más estos 6 centímetros de aquí de elástico, serían 38 centímetros de altura. Y allí nos vemos para hacer la disminución de las sisas. He continuado tejiendo y podemos ver lo bonito que se ve. Es igual adelante como por detrás. Este es un lado. Lo volteamos y aquí está. ¿Cuánto se ha tejido? Desde que hemos empezado con el diseño, 32 centímetros. Pero este de aquí, el que estoy tejiendo, tiene un poco más. Lo he tejido de un poco más largo, porque como es para una tía y ella es delgadita y tiene el tronco un poco largo, lo voy a hacer a su medida. Por eso ustedes también, si están haciendo para cualquier otra talla que sea más grande o más pequeña, solo va a variar la parte de los costados donde aumentarán o tendrán más puntos desde que empiezan. Los 23 puntos del centro del diseño se mantienen. Ahora, cuenten y deben de continuar teniendo la misma cantidad de puntos, que son los 166 puntos. Los 166 puntos lo vamos a dividir en dos, que sería 83 puntos para el delantero y 83 puntos para la espalda. Aquí ya he separado donde teníamos la marca, donde empezábamos la vuelta, que es la parte del costado. He empezado a contar desde allí 83 puntos y he colocado aquí la marca. He contado la otra mitad y también tengo los 83 puntos. Ya tenemos separados las espalda y delantero. En caso ustedes no quieran tejerlo de forma circular, obviamente pueden empezar con los 83 puntos aquí abajo y tejer de esta misma forma separado lo que es delantero y espalda. Yo he preferido hacerlo circular y hasta el momento con este de aquí son 200 gramos lo que estoy utilizando, pero eso también dependerá de la lana, el material de la lana que estén utilizando. Bien, ya lo he separado aquí y ahora sí ya no vamos a tejer de forma circular,
voy a separar los puntos del delantero primero. Con una lana de descarte y una aguja punta roma voy a separar los 83 puntos de un lado. Como en esta parte está aquí la lana, este lado es el que voy a dejar para continuar tejiendo. Y este otro lado ya será el delantero. O si no, ustedes elijan la parte que sienten que ha quedado más bonito, lo separan como para el delantero. Bien, ¿cómo hacemos? Si desean lo dejan en otras agujas auxiliares. En este caso lo voy a hacer con una lana del mismo grosor y me ayudo de esta forma pasando todos los puntos. Por favor, cuenten y verifiquen que todos los puntos estén. A veces lo hacemos tan rápido o en cualquier descuido se nos puede olvidar de pasar un punto y luego pues se va a empezar a desatar, ¿no? Entonces siempre por favor con cuidado, y esto no importa si eres principiante o avanzado, hagámoslo con paciencia, con cariño. Paso el último punto, ya retiro esta marca y contamos, verificamos tener los 83 puntos aquí asegurado. Así que extremo con extremo voy a hacer aquí un nudo sencillo como para luego poder desatar con facilidad, ¿sí? Aquí ya está uno de los lados pasado. Bien, ahora nos vamos a concentrar con estos 83 puntos de la espalda. Como les digo, primero vamos a hacer la espalda. Voy a empezar a explicar las disminuciones de la sisa, ¿sí? En esta parte sí se va a tejer por adelante y por atrás, por adelante y por atrás. Entonces, cada vez que estemos en este lado, serán las disminuciones del lado de atrás. Vamos a contar 12 puntos que se van a disminuir por cada lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y aquí pongo una marca. En el otro lado también. Separamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Si tenemos 83 puntos y disminuimos 12 de un lado y 12 del otro lado, debemos de quedar con 59 puntos en el centro. Una vez que separé los 12 puntos por cada lado de la sisa, me estaba dando cuenta que ya que está aquí la lana, si empiezo a tejer por el lado de atrás, viene a ser en revés. Pero el diseño, si lo han tejido hasta la hilera 12, pues se darán cuenta que no coincidiría con los diseños. Por lo tanto, voy a cortar la lana aquí y lo voy a amarrar en el otro extremo. Aquí, en este lado, porque ahora empezaría ya desde la hilera 1 para que coincida con los patrones. ¿Ven? Si han tejido hasta la hilera 12, cortan y amarramos en el otro extremo para que coincida. No me gusta tener muchas uniones, pero en este caso es necesario, ¿sí? Entonces aquí en el primer punto vamos a amarrar la lana. Así, ya está. Ahora, empezamos las disminuciones. Será muy sencillo. Primero 6 puntos, luego 2, luego 2 y luego 2. Y estas disminuciones se harán cada vez que estemos al empezar la hilera. No importa si estamos por adelante o por atrás, siempre es al empezar la hilera. Bien, la primera nos pide 6 puntos. El primero retiro sin tejer, tejo el siguiente en derecho, 1, 2, 3, 4, 5
y 6 puntos que he disminuido, y aquí lo tenemos. Voy a continuar tejiendo según lo que me corresponde en el diseño también hasta terminar esta primera hilera. Terminé la hilera, ya estoy ahora por la parte de atrás y hacemos lo mismo, 6 disminuciones, pero como estamos en la parte de atrás se hace en revés. El primero retiro sin tejer, montamos 1, 2, 3, 4, 5 y acá están los 6 puntos disminuidos. Igual terminamos toda esta hilera y nos vemos al empezar esta hilera. He llegado aquí al diseño, recuerden que estamos en la parte de atrás y quiero explicarles algo, que por la parte de atrás se teje lo contrario. Por ejemplo, por adelante siempre fue en revés, 2 puntos antes y después se hizo en revés. Por atrás se hace según lo que corresponde. Cuando vemos una cadena es en derecho y cuando vemos un bultito es en revés, ¿sí? Para que adelante quede igual. ¿Ven? Acá están los dos antes en derecho, paso la marca, el resto es en revés. Las lazadas también en revés por atrás, ¿eh? Estoy hablando por atrás. Acá vemos la cadena, es en derecho. Bien, ahora sí terminen toda esta hilera y nos vemos al empezar. Ya estamos nuevamente por adelante, aquí están los 6 puntos que habíamos disminuido y a partir de ahora solo serán 2 puntos cada vez que empecemos hasta terminar estos 6 puntos. Entonces retiro sin tejer, tejo y montamos. 1, tejo y 2 puntos que se ha disminuido ya aquí. ¿Ven? Voy a terminar y nos vemos al empezar la siguiente hilera por atrás. Nuevamente por atrás y ahora disminuimos los 2 puntos. Retiro sin tejer, tejemos y montamos. 1, tejo y montamos 2. ¿Ven? Acá ya tenemos disminuido 2 puntos más. Terminan de tejer todo y al empezar hacen lo mismo. Disminuyen 2 puntos, regresan y por atrás 2 puntos y al empezar nuevamente 2 puntos más y al terminar 2 puntos más. Cuando terminen de hacer todas las disminuciones deben de quedar con 59 puntos. Estos 59 puntos van a tejer todo recto hasta tener 21 centímetros de altura y allí nos vamos a ver. Si ustedes están tejiendo para talla más grande, recuerden que pueden tejer 22 centímetros, 23 dependiendo del tamaño que necesiten de altura según la talla. Otra cosa, para talla small sería igual la disminución de la sisa, pero para talla más grande, talla large, empezarían aquí con 7 puntos disminuyendo, luego igual 2, 2, 2 y terminan con un punto. En total de puntos disminuidos por cada lado sería 14 puntos por cada. Les muestro que aquí terminé de tejer toda la disminución de la sisa, que fueron 6, 2, 2, 2, en total 12 puntos, y esto por ambos lados, en este lado y en este otro, y debemos de tener 59 puntos, de los cuales, tal como les indiqué, tejerían 21 puntos de altura manteniendo esos 59 puntos. Una vez que tenemos los 21 centímetros de altura,
he tejido 16 puntos, que será el hombro, y acá también 16 puntos para el otro hombro. 5, 10, 16 puntos, y aquí pongo la marca. Los puntos que están en el centro, 27 puntos, se van a cerrar de una vez, por lo que este lo paso sin tejer, tejo y montamos. Todo ya en derecho, cerramos los 27 puntos del cuello. Ya podemos retirar estas marcas. Y recuerden que para el delantero, la misma forma de tejer las disminuciones de la sisa como del hombro será igual para delantero y espalda, ¿sí? Ya estamos terminando de disminuir los puntos del cuello. Quito esta marca y me queda un puntito más por disminuir. Aquí estamos. Ya están disminuido toda esta parte del cuello. Lo siguiente que voy a hacer es separar aquí. A ver, este último punto ya está tejido, lo voy a pasar a la izquierda un momento para separar. Cerca del cuello serán 6 puntos, 2, 4, 6 puntos, y coloco la marca. Y luego será 5 puntos y otra marquita aquí. Acá están los 16 puntos del cuello. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que estamos aquí, voy a tejer todo recto hasta aquí, hasta la marca rosa. Retiro la marca, paso la lana hacia adelante, paso el punto de la izquierda sin tejer a la derecha, paso la lana hacia atrás y devuelvo en punto hacia la izquierda, y volvemos a colocar una marca allí. Ahora giro y tejemos hasta terminar aquí el cuello tejiendo. Esta parte vamos a ajustar un poco para que no quede ahí un agujerito, ¿ven? Vamos a terminar todo. Paso la marca, lo cambio así y tejemos todo. Ya estamos por adelante y vemos un poquito que se ha inclinado. Vamos a tejer ahora hasta aquí los 6 primeros puntos y volvemos a regresar. 1, 3, 4, 5, 6 puntos. Paso la marca, paso hacia adelante la lana, paso el punto sin tejer, regreso la lana hacia atrás, pasamos el punto y giramos el tejido. Devuelvo la marca y esta parte ajustamos un poquito para continuar tejiendo en revés. Allí. Volteamos, ven, acá está el cuello. Se nota que este lado tiene más hileras. Ahora simplemente vamos a cerrar los puntos aquí sin tejer, y como les había mostrado, es montamos, ¿sí? 1, terminamos, corto y aseguramos. Aquí
ya tenemos un hombro terminado y vemos que se inclina. ¿Ven? Lo mismo vamos a hacer en este otro lado. Vamos a poner primero los marcadores. Cerca del cuello son 6 puntos. Aquí 6 puntos y luego 5 puntos. 5 y 5. Acá estamos. Y en este otro lado hacemos lo mismo, pero por la parte de atrás. Acá están los 6 puntos. Este es el cuello para que se guíen. Y vamos a tejer hasta esta primera marca. En este caso estamos en la parte de atrás, por lo que lo tejeremos todo en revés, ¿sí? Paso hacia adelante la lana, paso el punto sin tejer, devuelvo la lana y el punto, giro y coloco la marca acá. Y ahora tejemos todo hasta terminar. Ajusto esta parte un poquito y todo hasta terminar. Giramos. Y ahora tejemos hasta aquí los 6 primeros puntos. Giramos y por la parte de atrás, como se empezó, también cerramos los puntos y estamos atrás, así que sería todo en revés. Aquí ya tenemos ambos hombros terminados. Quiero que vean que este lado es más alto que esta parte de aquí. Y cómo se ve, ¿ven? ¿Cuánto tiene de ancho el hombro? Los 16 puntos más o menos son 8 centímetros y el cuello, el total sería de 17 centímetros, 16 centímetros de ancho de cuello. Ahora pasamos con el delantero. Giramos y aquí se encuentra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo en disminución de sisa. Primero vamos a pasar todos los puntos, los 83 puntos en las mismas agujas con las que hemos estado tejiendo. Y con cuidado vamos pasando por punto a punto, así. Terminé de pasar todos los puntos a las agujas y ahora sí, simplemente asegúrense que han puesto todos los puntos bien y simplemente jalamos para retirar el hilo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como se hizo la misma disminución aquí en la espalda, haremos lo mismo. Amarrarán la lana aquí y empezarán 6 puntos, luego en el otro 2, 2, 2, igual los 12 puntos por cada lado. Una vez que tengan las disminuciones terminadas, los 59 puntos, empezaremos el cuello V. Bien, nos habíamos quedado en que tenían que hacer las disminuciones del delantero al igual que en la espalda, que fueron acá 6, 2, 2, 2, 12 puntos en total. Igual en este otro lado, 6, 2, 2, 2, 12 puntos en total. Seguidamente vamos a empezar a tejer el cuello en V. Y para eso, del diseño de los 23 puntos del centro, van a colocar una marca en el punto central. Aquí van a colocar una marca, ya que este punto ya no se va a tejer. Y se va a empezar a tejer de forma simultánea
cada uno con su propio ovillo, quiere decir. El que quiere puede tejer un lado primero y luego el otro, pero les recomiendo que lo hagan simultáneamente para que tanto aquí en el diseño como en este otro lado esté igual y las disminuciones también. Las disminuciones serán en este lado terminando o empezando el diseño según como lo vean aquí en 2 puntos juntos y en este lado aquí como disminución simple. Normalmente es aquí, pero esta vez para que el diseño se vaya abriendo de esta forma, lo haremos en estas partes de acá, al empezar y al terminar el diseño. Ahora vamos a empezar. Voy a tejer hasta 2 puntos antes de empezar los 2 puntos en revés. Ya estoy aquí, 2 puntos antes de estos en revés. Y se teje en este lado como 2 puntos juntos. Aquí ya tenemos la primera disminución. Y si ustedes desean un cuaderno, anoten primera disminución en el lado derecho. O pueden colocarle un marcador si desean, para saber que aquí ya se hizo. En lo personal, prefiero anotarlo. Por ejemplo, aquí digamos que este sea el delantero. Y aquí son más o menos 13 puntos los que hay que disminuir para tener acá 16 puntos a cada lado. Entonces aquí ya voy 1. Hay que tejer una hilera, 2 hileras, 3 hileras y en la cuarta hilera es el número 2, que otras veces ya les he mostrado que para allá es 1 que ya hice. Este es que regresamos, este es que estamos yendo, este que regresamos y este que estamos yendo. Acá sería el 2, luego regresamos, derecho, revés, derecho y acá el 3. Así es como les recomendaría. De repente ustedes tienen una forma más sencilla, van haciendo, entonces llegan, hacen el 2, le hacen un círculo, el 3, otro círculo y así por cada lado. Ya está el primero, ya puse la marca, ya lo anoté mejor dicho, y ahora simplemente continuamos tejiendo según lo que nos corresponde. Acá ya voy a quitar la marca del diseño. El diseño lo tejen normal como correspondería. En mi caso, como acá todavía me falta terminar de tejer el diseño, creo que estoy en la hilera 11, lazada, ya me lo sé de memoria de tanto repetir. Seguramente ustedes también se acostumbrarán. Acá, lazada, y me toca disminuir acá. No importa si ustedes no están en la misma hilera, ustedes continúen acá, y este es el punto que había separado, como les dije, que es el punto del centro de los patrones. Como ya está con esta marca que no se va a salir, suelto el punto. Si desean, pueden colocarle otra marca, otro gancho, lo que ustedes deseen. Por ejemplo, podemos ponerle doble ahí para asegurarnos que este punto no se vaya a desatar, que es importante para hacer el cuello. Este lado terminé y, como les dije, vamos a tejer simultáneamente cada uno con su ovillo. Por lo tanto, este de aquí
este ovillo, a ver, lo paso aquí, y este nuevo ovillo voy a anudar en el otro extremo. Allí. Y ahora simplemente continúo tejiendo según lo que me corresponde, que era acá los 3 puntos juntos. Dos revés, termino, y aquí que corresponde la disminución, y en este lado es como disminución simple, y nuevamente anotamos. Uno ya hice en el lado derecho, ahora me toca en el lado izquierdo, igual marcamos. Ven, ya tengo las dos. Bien, van a terminar esta hilera. La hilera de atrás se cuenta como 1, la hilera de adelante 2, 3, y nos vemos en la hilera 4, donde nuevamente repetiremos la disminución. A ver. Anteriormente hice aquí la primera disminución. Terminamos de tejer, he tejido la hilera de atrás, que sería la hilera 1. Estoy en la hilera 2, y algo que me estaba olvidando de decirles es que debemos de aumentar 2 puntos aquí para que sean los puntos de borde, para poder luego sacar los puntos para hacer el cuello y no estemos agarrando los puntos del diseño. Entonces no quiero sacar de acá porque obviamente si saco va a salir así, va a quedar feo. Lo vamos a sacar de entre estos dos. No importa en qué hilera estén, yo actualmente estoy en la hilera 13, así que no pasa nada. Aquí voy a sacar un punto de acá atrás, y lo tejo ahí, un punto que he aumentado. Seguidamente me toca a mí disminuir los 3 puntos juntos en la hilera 12. Entonces simplemente no lo voy a disminuir. 1 y 2. Ya no voy a disminuir esos 3 puntos. De la hilera 12 se convierten en 2 puntos juntos normal, en esta parte se convierte en 2 puntos juntos, ya no hay 3 porque este está acá. Así que recuerden, los 3 puntos juntos de la hilera 12 se va a tejer en el cuello V como 2 puntos juntos, pero en esta parte, como yo justo estoy haciendo estos 2 puntos para aumentar, no estoy haciendo los 2 puntos juntos, para no estar haciendo 2 puntos juntos y haciendo otro aumento, ¿sí? Allí hago lo mismo con el otro lado. Por eso es importante hacerlo simultáneamente, porque si tejemos un lado, en el otro lado no vamos a recordar cómo fue que hicieron esos 2 aumentos y no va a quedar igual. Entonces recordamos que estos 2 primeros puntos se tejen normal, y aquí saco el primer aumento que colocamos ahí y ya está. Ya tendríamos entonces esos 2 puntos de más. Bien, esta es la hilera 2, tejo la atrás que sería la hilera 3, y en la hilera 4 nos vemos para volver a repetir aquí la disminución. Nuevamente la hilera 4 ya sería, donde hago otra vez aquí 2 puntos juntos. Están viendo que es muy sencillo, solo es llevar la cuenta. Traigo a mi anotación y aquí, ven, pongo una marca. Ya hice el derecho, que es 1, 2, 3, y en esta cuarta hilera ya hice la segunda disminución. Ahora me falta del otro lado.
y continúo tejiendo según lo que me corresponde. En este caso es la hilera 1 de los patrones, que sería lazada, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, y el punto de borde lo tejo y ya está. Cambiamos y es igual como hemos hecho. El primero no lo estoy tejiendo, que ya es el punto de borde, ¿sí? Y hacemos lo contrario, ¿verdad? Al otro lado, que fue lazada, 3, 1, 2, 3, acá sería 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, 3, 1, 2, 3, lazada y los 2 revés. Quiero que se guíen de este lado. No importa cómo lo hagan, esta parte tiene que ser igual, pero lo contrario, ¿vieron? Por eso se van a guiar de forma simultánea. De lo que hacen aquí, lo hacen acá lo contrario. También pueden guiarse de los patrones e ir anotando. Entonces recuerden que el primer punto es el punto de borde, a pesar que hemos aumentado los 2 puntos, ¿ven cómo tiene que coincidir? Ahora, 2 puntos en revés y aquí toca la segunda disminución, ¿verdad? Retiro y montamos. Vuelvo a traer acá la anotación y ya habíamos hecho el primero, aquí está el segundo y vuelven a tejer revés, derecho, revés, y en la cuarta hilera hacen otra vez 3 y así hasta tener 16 puntos en este extremo. 16 puntos deben de quedar en total de todo esto, ¿sí? Si llegan a tener los 16 puntos antes de llegar acá, pues lo que queda es tejer todo recto, manteniendo los 16 puntos. Si llegan exacto, pues exacto, y luego cierran los 16 puntos. Igual allí nos vamos a ver. Ustedes simplemente continúen en recuerden que el último punto es el punto de borde, donde vamos ahí a sacar los puntos para tejer el cuello, y todo esto se respeta según los patrones. Este lado se teje lo contrario a este de aquí, y vayan anotando y llevando bien la cuenta. Nuevamente, y tal como les indiqué, continúe haciendo las disminuciones. Cada 3 hileras, en la hilera 4 se hizo 2 puntos juntos aquí y disminución simple en este otro lado. Más o menos esas 13 disminuciones llegó hasta por aquí, y luego coincidió para mí justo hacer, como les mostré, 6, 5 y 5 para que quede inclinado, igual como hicimos en la parte de atrás, así. Si ustedes terminan antes, digamos por aquí, esos 16 puntos lo continúan tejiendo todo recto hasta tener la misma cantidad de hileras que en la espalda, ahí se fijan, y luego hacen las vueltas cortas en este lado. En este otro lado fue de la misma manera, con las vueltas cortas, y ya lo tenemos listo. Otra cosa también que quiero decirles, si se les hace un poco fastidioso, o pueden hacer, si no, cada vez que estén en la hilera de adelante, las disminuciones, más o menos de repente les llega hasta aquí, ya completarían los 13 puntos y los 16 puntos, perdón, y continuarían todo recto hasta llegar
la misma altura que la espalda, ¿sí? No hay problema, simplemente si lo hacen cada hilera por delante, esto va a abrir más rápido, quedaría algo así como que está abierto hasta acá y luego toda esta parte recto, se vería así el cuello, ¿sí? Si lo hacen como les he dicho, quedaría más en V. Pero eso ya queda a elección de ustedes. Una vez que terminé de tejer, dejé un largo suficiente para poder coser el hombro y con ayuda de una aguja punta roma vamos a coser esta parte. Ya muchos lo saben porque, bueno, en todos los tutoriales lo hemos hecho, pero igual lo vamos a repetir, ¿sí? No importa si empiezan, si el delantero está acá o la espalda acá, no importa. Lo importante es que la parte que va hacia arriba se va a coger el punto que quede en V y aquí abajo en V volteada. Aunque como está un poco inclinado, de repente varía un poco, pero siempre con cuidado en fijarse esas partes. Por ejemplo, acá ya tengo la lana, pasamos al otro lado. ¿Cuál es la V? A ver, les voy a mostrar. La V es este punto. Notan que se forma como una V. Arriba es en V y abajo en V invertida, que sería la V invertida. Si esta es la V normal, la V invertida sería este de acá, que notan cómo está un poco hacia abajo abierto. ¿Ven? Empezamos con este lado. Primero voy aquí a unir. Nuevamente regreso a este otro lado y acá ya tenemos unido ambos lados, ahí. Ahora sí, busco aquí la primera V. Vemos. La primera V, si no me equivoco, si estoy viendo bien, sería esta de acá. ¿Ven? V. V invertida en el otro lado. Esta de aquí, ¿verdad? ¿Ven? Acá, por aquí salió, entonces ahí mismo, V. Y he terminado de coser, queda de esta forma. Volteo y aseguramos en esta parte con doble vuelta y aprovechamos en esconder estas de aquí. También aprovechamos con el crochet o con la misma aguja en esconder siempre por las costuras. De esta forma se ve. Y este otro lado lo hacen igual, ya ustedes háganlo y nos vemos ahora para hacer el cuello. Ahora vamos a sacar todos los puntos para el cuello con ayuda de un crochet. En esta parte, de lo posible también con agujas circulares, ¿sí? Y empezamos aquí. Yo ya estoy avanzando un poco porque quiero llegar acá al centro también para explicarles, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Cada 5 puntos siempre hacemos de la misma forma, pero igual me gusta explicar en cada suéter por si hay gente nueva, ¿verdad? 5 puntos. Con ayuda de un crochet saco, ok, 2, 3, 4, 5 puntos, dejo uno y en el que sigue otra vez 5 puntos. 1,
2, 3, 4, 5 puntos, dejo uno y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Ven? Ya estoy llegando aquí al centro. A ver, hasta este momento tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 puntos que he empezado desde el hombro. No necesariamente a ustedes les tiene que salir la misma cantidad de puntos que a mí, así que en eso no se preocupen, ¿sí? Ya muchos saben cuál es la terminación correcta. Por ejemplo, continúan tejiendo el cuello y al cerrar los puntos, si les queda así como ondas, quiere decir que había muchos puntos y hay que desatar y empezar de nuevo. Si vemos que queda muy encogido el cuello, muy jalado, quiere decir que tenía muy pocos puntos y hay que aumentar. De todas maneras, de esta forma que les estoy mostrando, cada 5 puntos dejar uno, en mi caso a mí me ha funcionado, no sé a ustedes, siempre lo explico de esta forma y me gustaría saber las personas que ya han sacado los puntos de esta forma, si a ustedes también les queda bien la terminación. Bien, ¿recuerdan este punto que habíamos dejado en espera? Pues ahora es el momento. Aquí 5, dejo 1, entonces ya correspondería a este. Lo levanto y coloco a la aguja. Pero voy a mantener aún con este marcador, porque obviamente aquí van a ser las disminuciones. Bien, ¿cuántos puntos les dije que había aquí? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45 puntos. Si saqué aquí, en este otro lado tenemos que sacar la misma cantidad. Si fue 50, 50. Si fue 52, 52. A ambos lados la misma cantidad para que se vea un bonito cuello. Terminé de sacar todos los puntos y tengo un total de 123 puntos. Como les dije, no es necesario que les salga igual que a mí. Lo importante es a la hora que terminemos. ¿Cómo vamos a continuar? Este punto que le hemos colocado la marca, que es el punto central del cuello, siempre se va a tejer en derecho. Por lo tanto, vamos a calcular con qué empezamos, si es con derecho o con revés, para que coincida aquí en derecho. Entonces, si este es derecho, revés, 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 vamos, revés, revés, y sí, empezaría con revés. El primer punto es revés. Para el otro lado también hagan lo mismo. Empiezo con revés y debe de terminar en derecho para que calce la vuelta. Bien, entonces voy a tejer de forma circular. Si sus agujas son más largas, no se preocupen, simplemente pueden doblar uno de los extremos y jalar con cuidado, y de esta forma las agujas se unirían. Bien, vamos a continuar tejiendo, así que este punto, ven, acá está la hebra, y como vamos a ir por allá, porque se teje por adelante, voy a pasar este punto hacia la izquierda, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto y ahora sí pongo la marca acá y vamos a tejer. Entonces este lado se empezaba con derecho, un derecho, un revés. Vamos a tejer en elástico retorcido, así que recuerden que la primera hilera se teje todo normal, revés, derecho, revés,
derecho y estoy con las mismas agujas de 4.5 milímetros que son para la puntada elástica retorcida, igual como habíamos empezado. Vamos a dar toda esta primera vuelta hasta llegar aquí y recuerden que debe de coincidir, debemos de terminar en revés y empezar en derecho para que coincida, así que nos vemos aquí para la segunda vuelta. Ya estoy terminando la primera vuelta, ven, y terminamos en revés. Paso la marca y recuerden que a partir de esta segunda hilera ya empieza el elástico retorcido. Entonces empezamos, ven, con el derecho que ya estoy retorciendo. Revés y retorcemos. Revés y retorcemos. Igual como lo hemos hecho en la parte de abajo. Van a continuar de esta forma y cuando lleguemos a la parte central del cuello donde he dejado esta marca, aquí nos vemos porque aquí vamos a hacer unas disminuciones. Ya estoy llegando al punto central y un punto antes ahí nos vamos a detener, ¿sí? Ya está. Este es el punto del centro, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Estos 3 puntos vamos a tejerlos juntos para disminuir 2 puntos. Cada vez que estemos en esta parte, en todas las vueltas se va a hacer lo mismo. Vamos a retirar estos 2 puntos sin tejer a la aguja de la derecha de esta forma. Este punto se teje tal como se encuentra, en este caso es en revés, si fuera en derecho sería en derecho. En este caso está en revés, tejo y los 2 puntos que no tejí con ayuda de la aguja de la izquierda lo montamos allí. ¿Ven? Ahora queda derecho, derecho, derecho. La próxima vuelta será igual, se retira estos 2 puntos, este se teje en derecho y se monta. Así van a continuar tejiendo y luego ya cerrarían los puntos. Pueden cerrar los puntos de la forma que más les guste. En este caso lo voy a cerrar lo más sencillo, que es como les mostré aquí en la manga, en derecho, e ir montando los puntos. Si lo quieren hacer de forma tubular también lo pueden hacer. Así que ya yo termino y les muestro para continuar con la manga. Aquí tengo el cuello terminado. Podemos ver las disminuciones que fuimos haciendo en esta parte. Y recuerden que una hilera antes de empezar a cerrar van a tejer una vuelta sin hacer la disminución acá, para que quede bien a la hora que cierren esta parte, ¿sí? Lo tejen normal, quiere decir en puntada elástica retorcida, pero no hacen esta última disminución. Bien, cerré los puntos de forma normal, como les dije, todo en derecho y fui montando y queda así muy bonito. Vamos a medir el ancho. Recuerden que esto todavía es más o menos allí. Tenemos 15 centímetros de ancho del cuello y de largo, de aquí hasta donde termina el cuello, tenemos 17 centímetros. Si ustedes quieren que quede más bajo, no se preocupen, pueden hacerlo en el momento que hacen las disminuciones de la sisa. Pero en esta oportunidad no quise hacerlo para que no se compliquen con la disminución de sisa, disminución de puntos aquí, ¿no? Pero ya vieron, no es muy complicado, simplemente hay que tener mucha concentración. Esta primera parte lo vamos a dejar hasta aquí y ya continuamos en la segunda parte con las mangas. Así que si quieres ver la segunda parte, no olvides de suscribirte, de estar suscrito y de marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba la segunda parte. Y también recuerda dejar tu lindo like, que eso ayuda muchísimo a seguir animada.